¿Por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante delegar? La clave para escalar un negocio al siguiente nivel es tener un equipo de personas. Y básicamente ya lo sabes, ¿no? Dos personas piensan mejor que una. De hecho, el concepto de Mastermind creo que sale de Napoleon Hill, que dice que es esa tercera mente que se crea cuando se unen dos mentes. Y si no tienes un equipo, no tienes una empresa, tienes un autoempleo. Es muy simple y es un poco el cuadrante que dice Kiyosaki. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que muchos de los que tienen la falsa creencia de que se debe hacer todo o ellos estar pendientes de las tareas para que salga con éxito, eso es incorrecto. Así que entiende que tú no naciste sabiendo hacer lo que haces, lo has aprendido. Probablemente la habilidad que hoy estés haciendo que digas nadie más la puede hacer, no lleves más de 5 o 10 años haciéndola, entonces, o por lo menos siendo tan experto. Entonces eso se puede delegar, puedes entrenar a alguien, así como aprendes a andar en bicicleta, le puedes enseñar a alguien a través de procesos, que es lo que vimos en el video anterior. Por lo cual, también alguien lo puede aprender. Además, seguro hay alguien mejor que tú incluso haciéndolo, porque tú no puedes ser experto en todo, pero sí alguien puede ser experto en una sola cosa. En cambio, tú como dueño de negocio necesitas tener una visión global de todo y no hacer una sola cosa. Por ejemplo, un vendedor vendiendo todo el día va a ser mejor vendiendo que tú, que vendes por ahí un poquito y después haces otras cosas en el negocio. Entonces, lo que quieres evitar es, como lo que muestra ahí la imagen, que es tener muchos de ti y eres tú la persona en el organigrama que hace todas las tareas, ¿no? Delegar es el arte de entregar esas tareas y responsabilidades a otras personas para que se encarguen de llevarlas a cabo, y esto no es una opción. Si no delegas, todo va a depender de tu tiempo y energía, el cual es limitado, y vas a tener un cuello de botella que va a hacer que sea más lento tu crecimiento. Entonces, tu rol como CEO o dueño de negocio o dueña del negocio es pensar, no hacer. Porque si no, entonces vas a trabajar más duro y por más tiempo y vas a sentir que nunca tienes suficiente tiempo, vas a empezar a asumir demasiadas tareas y justamente vas a temer delegar y subcontratar, vas a concentrarte en sobrevivir en el día a día en vez de tener tiempo para la estrategia y planificar, y vas a ser un esclavo de tu negocio. Entonces, creo que no queremos eso, ¿sí? Entonces, así como delegar tiene beneficios, no delegar tiene grandes costos, y eso te va a hacer perder mucho dinero, ¿sí? Porque estás pagando por más de una tarea de lo que deberías. Te voy a poner un siguiente ejemplo. Si tu ingreso es de 40.000 al año y trabajas 2.000 horas al año, ganas 20 a la hora. Y si una tarea te cuesta 5 delegarla, la hora, estás perdiendo 15 a la hora. ¿Ok? Entonces, no solo eso, sino tienes el costo de oportunidad de que podrías estar haciendo tareas que hagan crecer a tu empresa, no tareas que son más operativas. Entonces, como se ve el proceso de delegación es de la siguiente forma. Primero que nada, tienes lo que sería un XDS, ¿no? Entonces, eso es una auditoría de tu tiempo, ahí, o de tu equipo. Creas procesos, luego con esos procesos lo que haces es reclutar a alguien y gestionar a ese alguien para asegurarte de que siga estos procesos de la forma correcta, que es lo que vamos a ver un poco en el video. De hecho, Arquímedes, un gran filósofo, que por ahí lo conoces, decía, dame una palanca lo suficientemente larga o una vara lo suficientemente larga y voy a levantar el mundo. ¿Por qué? Porque él decía que justamente era el apalancamiento, la ley del apalancamiento, que cuanto más larga la palanca, ¿sí? O más largo el palo, más grande el apalancamiento. Entonces es el apalancamiento de poder apalancarte en el tiempo de otras cosas. Entonces también lo que tienes que hacer es pasar de pensar a cómo hago esta tarea, a quién hace esta tarea. Por ejemplo, si yo ahora contrato una mentoría que me enseñe a escalar, yo no pido que el dueño de negocio sea el que me dé la mentoría. Yo pido que el que me dé la mentoría sea la persona que hace la tarea. O sea, si yo quiero escalar anuncios de Facebook y contrato a Tony Robbins para hacerlo, no voy a decir que Tony me enseñe a hacer anuncios, porque seguramente ni siquiera sepa. Voy a pedirle al trafficker de Tony Robbins que sea el que me enseñe a hacer anuncios. Bueno, vamos ahora sí a ir a lo que sería el proceso de reclutamiento. Y voy a dibujar una anillo aquí para que vayamos anotando lo que sería este proceso paso a paso. Entonces, ¿cuál es el primer paso del proceso del reclutamiento? Primero que nada, lo que vamos a hacer, preparar el perfil. Entonces, el punto número 1 es preparar el perfil. Bien, ¿a qué me refiero con preparar el perfil de reclutamiento? Es muy simple. Es muy importante que antes de reclutar siempre priorices justamente esto, que es definir la visión, y la visión es cómo se ve esa persona.
La visión es cómo me imagino a esa persona, cómo me visualizo a esa persona, qué características tiene, ¿sí? Qué características de personalidad. ¿Es una persona responsable? ¿Es una persona que no es responsable? ¿Es una persona honesta? ¿Cuál es la visión? Luego lo que son los KPIs o números claves. ¿Cuáles son los números que esta persona tiene que cumplir? Por ejemplo, si es un setter, ¿cuántas personas tiene que prospectar al día? ¿Cuál es su porcentaje de conversión que tiene que cumplir? Luego lo que tenemos es las responsabilidades. ¿Cuáles son las tareas que tiene que cumplir esta persona en su día a día? Por ejemplo, limpiar la bandeja de mensajes. Y luego, ¿cuál es su flujo de trabajo? ¿Semanal, mensual o diario? Entonces, al fin y al cabo es eso, ¿sí? O sea, visión, números claves, responsabilidades y flujo de trabajo. Entonces, ese es el primer paso. Una vez que tenemos el perfil definido, el segundo paso es preparar un formulario, ¿sí?, de reclutamiento. ¿A qué me refiero con este formulario de reclutamiento? Es básicamente hacer un formulario en el cual los candidatos van a completar. Ahora, ¿por qué es importante el perfil antes del formulario? Porque siempre empezamos con el objetivo en la mente. Entonces, en este caso, ¿cuáles son algunas preguntas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu correo? ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu Instagram, país de residencia? ¿Tienes una computadora? ¿Buena conexión a internet? Y un montón de preguntas más que tienes en el documento de notas, ¿sí? Así que simplemente me envías notas por Instagram, Marcos Rasetti, y te envío el resto para no leer todas o no pasar por todas. Bien, entonces, siguiendo con eso, lo que vamos a hacer también aquí, que es como medio opcional para sumar en el formulario, que lo recomiendo, es una tarea técnica. Entonces, el formulario tiene preguntas, ¿sí?, que son como más como para responder, como test de personalidad. También tiene para qué haga la persona, hoja de vida, experiencia y todo eso. Algo que me encanta a mí, pedir experiencia numérica. Entonces, por ejemplo, no solo años de experiencia, sino como, por ejemplo, si recluto un closer que haya cerrado al menos $100,000 como closer, ¿no? Eso es un ejemplo y un tip que me ha servido mucho. Entonces, tarea técnica, básicamente, ¿qué significa? Si yo estoy reclutando un copywriter, le pido que me suba un ejemplo de un copy y le doy como mi cliente ideal y le doy mi oferta y que me haga un copy para un anuncio. ¿Bien? Entonces, eso es como una parte y ahí, de hecho, en el documento de notas tienes un ejemplo de cómo hacer un test de tarea copywriting. Luego lo que tenemos como parte número 3 es la preparación del anuncio. Y la parte del anuncio es esto que voy a difundir y además de eso, de difundirlo, lo voy a poner en una página de un funnel o un embudo de ventas. O sea, es una página en donde va a estar toda esta información. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas claves que quiero ir poniendo ahí? Primero que nada, ¿sí?, algo que nosotros solemos darles una comisión por referidos. Entonces, lo que primero ponemos es una comisión por referidos en el anuncio. Si eres esta persona, si conoces a alguien que sea esta persona, te damos $300 a $500. Y siempre digo, como estamos buscando X, estamos buscando setter, closer, y es muy importante definir bien el nombre del rol que vas a reclutar. Entonces, estamos reclutando setter. Listo, si conoces a alguien te damos $300. Lee con atención. Lo primero que ponemos es el rol, entonces qué es lo que va a hacer la persona en el día a día, que es un breve resumen porque ya si sabe lo que es el puesto ya lo va a conocer, pero por ejemplo, no sé, si es un asistente general que ya puede cambiar un poco el rol o un asistente ejecutivo, cuáles son algunas tareas como un párrafo resumiendo su rol. Luego la remuneración, que es cuánto va a ganar y ejemplos si tiene un variable de cómo se ve ese variable reflejado. Luego la parte de requerimientos. Aquí como pedimos que trabajen exclusiva con nosotros, les pedimos 8 a 10 horas, que tenga conexión a internet, experiencia, todo eso. Responsabilidades, algunas responsabilidades que esperamos que la persona cumpla, como responder mensajes, enviar mensajes en frío, seguir nuestros guiones, asistir a reuniones, etcétera, realizar reportes sobre nosotros, o sea, qué hacemos como empresa, ¿sí?, que tenemos todos estos clientes, casos de éxito, el foco, la visión de la empresa, un poco así, nuestros valores también, como la obsesión por los clientes, decir que no es decir que sí, trabajar rápido no mucho, la optimización constante basada en números, el compromiso y el bienestar, y pensar y actuar como dueños de negocios, y virtudes que buscamos, ¿no?, como compromiso, responsabilidad, pasión, atención al detalle, persistencia, todo eso, y como un breve resumen ya uniendo todo eso. Entonces, si quieres como el anuncio entero de reclutamiento, lo tienes exactamente en el documento de notas, me envías notas por Instagram, Marcos Rasetti, por mensaje, y te llega y tienes ahí como el documento con todo detallado, el anuncio, para que lo adaptes a tu negocio, ¿no? Entonces, ya después de eso, es como básicamente si te interesa, llamado a la acción, como toca el botón debajo, escribe
venos a este mail o lo que sea, depende de dónde difundamos este anuncio, si es que llegan a la página donde está esto o difundimos esto por email o en portales de empleo. Entonces, lo siguiente que hacemos, una vez que el anuncio esté listo, paso número 4, es la difusión del anuncio, ¿no? Entonces, difusión del anuncio es difundir esto en distintos lugares. Entonces, en redes sociales, que esto es donde puedes sacar muchas personas calificadas. En email, la lista de email también, porque generalmente si es de tu audiencia, ya te conoce y está fidelizada contigo, ¿sí? Referidos o contactos, preguntarle a personas que conozcas. Grupos donde estén, por ejemplo, setters o closers o lo que sea. LinkedIn también, o LinkedIn, ¿sí? También en portales de reclutamiento como LinkedIn. Clientes, preguntarle a tus clientes si conoce a alguien o si les interesa trabajar contigo. Referentes o academias, por ejemplo, si busco un copywriter, puedo buscar academias de copywriting. Portales de empleo, por ejemplo, Upwork, Workana, Freelancer, Behance y todo eso. Y después Outbound, que es ya prospectar personas que conozcas y te interese trabajar con ellas. Y después, por último, anuncios de Facebook o YouTube, literalmente pagar dinero. Y por último, reclutadores, que ya es como básicamente pagarle a alguien que literalmente se dedique a reclutar personas. Número 5, el paso número 5 es la parte de evaluar lo que son las aplicaciones del formulario. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta evaluación? Primero, si básicamente completó un formulario súper largo y pasó por este proceso de filtro luego de tener un anuncio súper filtrador, eso ya es una buena señal. Segundo, si completó la prueba de personalidad. Tercero, si subió un video al formulario como complementario. Cuarto, la atención a los detalles en las respuestas o el largo de las respuestas o la calidad de las respuestas. Y después que haga todas las tareas de prueba sin seguridad de un empleo, eso demuestra la perseverancia. Entonces, ¿qué buscamos? Que entienda la industria, que le apasione la empresa, los valores, el producto y el nicho y que tenga un conocimiento especializado y experiencia, que dentro de todo es lo menos relevante porque al fin y al cabo las personas con experiencia a veces suele ser como un poco dolor de cabeza porque se creen estrellitas y pretenden que les des todo y no están tan fidelizados con la marca, ¿no? Porque tienen un montón de oportunidades. Entonces, es un poco un balance. Luego de eso, lo que tenemos es la parte de la entrevista, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo se hace más o menos una entrevista de trabajo para reclutar de forma eficiente. Entonces, primero lo que hacemos es un poco de rapport, ¿no? Entonces, lo que hacemos es chistes, sonreír, contar experiencias humanas, contar experiencias personales o historias, ser humano, como hacer una conexión genuina, relajar a la persona y el tema de los chistes también hace que se relaje, ¿no? Porque generalmente las entrevistas de trabajo son bastante tensionadas. Después, repasar el anuncio. Entonces lo que se repasa es un poco el anuncio para que entiendan todo, para que entiendan la visión y los valores, para que entiendan que, o sea, primero asegurarte que hayan leído el anuncio y que no sea como, no sabía que no podía trabajar en exclusiva o, no sabía que necesitaba 8 a 10 horas al día. Entonces repasar eso también, ¿sí? Y después ya un par de preguntas, ¿no? Que sería básicamente como que, ¿qué tanto nos conoces? ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres trabajar con nosotros? ¿Qué te atrajo este rol? Y es lo más importante para ti. ¿Cuáles son tus objetivos personales y profesionales? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te ves de aquí a 2 a 3 años? Y si nos dice haciendo lo suyo, pues obviamente no es alguien apto porque queremos a las personas para 3 a 5 años. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿No puedes trabajar con nadie en los próximos años? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y como todas estas preguntas que de vuelta en el documento de notas las tienes a detalle para verlas y para seleccionar las mejores y hacerlas, ¿no? Entonces seguimos adelante y ya después puedes leer las preguntas. Un par de preguntas que sí quiero recalcar es, por ejemplo, ¿qué esperas de nosotros? O sea, ¿cuáles son sus expectativas de nosotros como empresa? ¿Sí? ¿Qué haría que renuncies? Entonces, ¿qué harían que renuncie esta persona? ¿Cómo resolverías este problema? Entonces, esa pregunta me parece buenísima, que es ¿cómo resolvería el problema para la cual lo estás reclutando? Entonces, si reclutas a un trafficker para escalar, le preguntas ¿cómo harías para escalar mi tráfico a $100,000 al mes, ¿no? Y después, expectativas de ingresos, cuánto quieres ganar, qué resultados tienes y puedes hacer un poco de roleplay si es algún rol que puedes hacer roleplay. Entonces, si te resuena el perfil, de ahí lo que puedes hacer es repasar tu visión, KPIs, responsabilidades y flujo de trabajo de la persona, la remuneración, cuánto va a ganar, la experiencia, evaluar su experiencia y todo lo demás. Determinar qué tan interesado está en lo que vendes, la visión o la empresa y determinar qué tanto se adapta a la cultura o como persona. Y después
en el caso de setters, cómo escribe, en el caso de closers, cómo manejo objeciones y hacer ese tipo de cosas. Y ya luego, por último, el paso número 7 es como un periodo de prueba, entrenamiento y supervisión intensiva, que son como los primeros 30 a 60 días, y algo que puedes hacer es incluso tomar 2 personas para el rol y que compitan entre ellas. Y también, ¿por qué? Tomar 2 personas te da una perspectiva, porque cuando tienes a 2 personas compitiendo, si una rinde mejor, te das una idea de lo que se puede alcanzar en rendimiento al verla con otra persona. O sea, si solo tienes una persona, es como, ok, no tengo expectativas de que es un rendimiento elite, pero si tengo una mejor que la otra, ya sé que una me da una idea de la expectativa de rendimiento que se puede tener en el rol. Breve espacio publicitario, simplemente si eres un coach, infoproductor o dueño de agencia y te gustaría que te ayudemos a escalar tu negocio en 10 a 50 mil dólares al mes, garantizado por contrato, y si no funciona te devolvemos el dinero y te pagamos $4,000, simplemente toca el link debajo para ver cómo funciona nuestra consultoría híbrida, en donde construimos todo el mismo ecosistema de marketing que nos genera $250,000 al mes. Además de eso, en 7 a 14 días, y además de eso te mentorizamos uno a uno y te damos procesos, te ayudamos a conseguir equipo y te damos inteligencia artificial para que funcione sin nosotros y sin tu tiempo. Y si estás en cero y quieres comenzar un negocio, conoce cómo hacerlo con inteligencia artificial, con justamente haciendo anuncios y textos persuasivos para dueños de negocios, simplemente también tocando en el link debajo. Entonces, simplemente eso sería todo. Ahora, que tenemos en cuenta la parte de cómo reclutar un equipo elite y cómo hacer que este equipo rinda de la forma correcta, vamos a ver cómo aumentar la satisfacción de un equipo para que rinda mucho mejor. Entonces, primero que nada, vamos a hablar un poco de la parte de la satisfacción. Lo primero que queremos hacer es mantener la energía del equipo arriba, ¿no? Entonces, para tener un equipo satisfecho, vamos a usar el verde para la parte de satisfacción. Queremos mantener la energía del equipo arriba. ¿Esto qué significa? Que si tú como dueño o dueña estás teniendo un mal día, que intentes ponerte música motivacional o Tony Robbins o lo que sea, pero que no traigas esa energía al equipo. Que al fin y al cabo el equipo pueda estar en un estado de energía alto. Después, la parte de relación. Es importante que siempre estés motivando a tu equipo y seas como ese coach que los motiva a hacer más. Luego la parte de la relación, que es construir una relación con tu equipo. O sea, al fin y al cabo son personas, no son robots, y preguntarles cómo está su día y tomarte un tiempo extra, en unos minutos extra en las reuniones online o en persona para poder preguntarles sobre su vida e interesarte genuinamente. Luego la parte de los reconocimientos. Entonces, reconocer, ¿sí?, a las personas públicamente cuando hacen las cosas bien. Entonces, reconocimientos en público y críticas en privado. Luego, motivarla, ¿no? Ser como este coach que, además de mantener la energía, motive a el equipo a rendir mejor. ¿Por qué? Porque quiere estar ahí como siempre empujándolos y trayendo eso. Luego la parte de la cultura. Es importante que tengas una cultura definida. Entonces, en mi caso es una cultura en Blue Hackers un poco más relajada. En tu caso puede ser un poco más estricta, lo que tú quieras, pero seguir alrededor con eso. Luego la parte de remunerar, ¿no?, que sería el dinero. Al fin y al cabo, si una persona está trabajando muy bien, pero le pagas demasiado poco, no va a rendir muy bien. Y por último, ser un ejemplo. Entonces, ¿qué es ser un ejemplo? Si le pides que siga procesos, sigue procesos. Si le pides que use ClickUp para las tareas, usa ClickUp para las tareas. Si le pides que escriba por Slack, escribe por Slack. O sea, haz lo que le pides a las personas que quieres que hagan. Entonces, ¿qué más? Con respecto a la parte general de una gestión del equipo, ¿sí?, hay un par de consejos que puedo darte. Primero que nada, en la parte de gestión de equipos, ¿sí?, para que lo tengas en cuenta, tienes que tener una cultura de no negociables. Tienes que tener cosas que no son negociables. Tienes que tener, por ejemplo, también penalidades por demoras y deadlines firmes, o sea, tener fechas límites firmes con los clientes, con tu equipo, de que no puede ser que se defina una tarea para cierto tiempo y no se cumpla. Siempre tienes que ser, por ejemplo, también el último en dar feedback, ¿ok? Cuando tú estás dándole una retroalimentación a la persona, es importante que primero dejes a la persona que te diga qué crees que hizo mal y luego básicamente tú complementar a eso que la persona te dice que cree que hizo mal.
Luego tener lo que son reuniones mensuales, que ahora vamos a ver cómo se hacen, reuniones semanales, reuniones diarias para revisar números y tareas, uno a uno semanal o mensual, al principio semanal cuando la persona entra y después mensual, y reportes de inicio del día que se discuten y se revisan en las reuniones. Entonces vamos a ver todo esto en detalle, ¿no? Que fui un poco rápido. Primero que nada tenemos la reunión mensual. ¿Cuál es la reunión mensual? En esta reunión mensual lo que hacemos es explicar las siguientes cosas. Primero, la visión de la empresa. Entonces, repasamos la visión y repasamos la empresa. Entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son su frase principal y todo eso, ¿no? Luego de eso, lo que hacemos en esta reunión mensual es los reconocimientos. ¿Qué es los reconocimientos? Básicamente reconocerle a la persona públicamente cuando está haciendo las cosas bien, porque eso es dependiendo del lenguaje del amor de cada persona. Hay personas que el lenguaje del amor es el reconocimiento, otras los regalos, otras el tiempo de calidad, y conocer los 5 lenguajes del amor y ver de cada miembro del equipo cuál es su lenguaje del amor. Luego de eso, lo que son los logros. Entonces, los logros que tiene la empresa en ese mes, que has logrado, no solo en facturación, sino, por ejemplo, en servicio, casos de éxito, en operaciones, procesos que se han terminado, en marketing, sistemas que se han construido, etc. Luego, lo que sería el organigrama, ¿sí? Organigrama es justamente donde está todo diagramado y hay 4 áreas: marketing, ventas, servicio y operaciones, y cómo está estructurado todo el equipo. Y por último, lo que son los OKRs, que es los objetivos y resultados claves, y lo que son los KPIs, que son los números, que en el siguiente módulo de este curso gratis te voy a explicar cuáles son, cómo registrarlos y todo eso. Luego de eso tenemos lo que es la reunión semanal. Entonces, ¿qué cosas vemos en la reunión semanal? Primero que nada, lo que vemos es lo que son las victorias, ¿sí? Y los desafíos. Entonces, en la reunión semanal vemos lo que son victorias y desafíos. Entonces, ¿qué victorias hay para celebrar de la semana y qué desafíos claves tuvimos o tenemos? Luego lo que se repasa es la semana, ¿sí?, anterior. Entonces, obviamente, siempre es la semana anterior, lo que estamos hablando es los desafíos y victorias de la semana anterior, pero la semana anterior lo que vamos a repasar son los compromisos y objetivos. Entonces, ¿qué compromisos de tareas teníamos y cómo se cumplieron o no? Y qué objetivos teníamos de la semana anterior y si se cumplieron o no. Luego lo que vamos a revisar es de vuelta los números o KPIs de la siguiente semana y vamos a revisar los OKRs, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos en general? Entonces, revisamos los números en general de la empresa muy rápidamente, o los más importantes, y los objetivos en general de la empresa también. Y después lo que revisamos son las prioridades y los compromisos. Entonces, prioridades pero ahora sí los revisamos para la siguiente semana. Entonces, ¿cuáles son las metas de resultados para la siguiente semana? ¿Cuáles son las prioridades y tareas para la siguiente semana? ¿Y cuál es la meta de facturación? Y luego, por último, lo que hacemos es la resolución. Entonces, lo que hacemos ahora sí es resolver lo que son estos desafíos que estaban al inicio de la reunión, y también rankeamos la reunión con un puntaje del 1 al 10 para ver qué tanto o qué tan eficiente fue esa reunión. Bien, entonces eso con respecto a la reunión de inicio del día. La reunión semanal. En cuanto al reporte de inicio del día, justamente ahí tienes como el template en el documento de notas, pero lo que se hace es un resumen del día anterior, ¿sí? Entonces, básicamente un resumen de qué salió bien, qué no salió bien, cómo se siente la persona, qué puede mejorar mañana, tareas del día anterior, primero que nada si limpió los canales de comunicación como Slack o ClickUp, cuántas tareas de su workflow diario de trabajo completó y cuántas le faltaron, cuántas tareas tiene atrasadas, en qué avanzó ayer, por qué faltaron cosas, y después, con respecto a lo que es el día anterior, también sus números o KPI. También puede ser sus objetivos de la semana de números y las tareas o prioridades para el día. Luego tenemos lo que es la reunión diaria, y en la reunión diaria lo que hacemos es repasar los reportes, repasar las tareas, repasar lo que son los números, repasar de dónde vienen nuestros clientes, dar feedback de contenido en la reunión de marketing, dar feedback de conversaciones en la reunión de setters. En ventas revisamos también llamadas del día anterior, y en servicio revisamos el estado de los clientes y el estado de los formularios de feedback o el feedback que vamos recibiendo de nuestros clientes. Bien, entonces eso con respecto a los reportes que tenemos.
Y además de los reportes, lo que sería justamente las reuniones diarias, que entonces hasta ahora vimos reuniones mensuales, semanales, reuniones diarias y reportes diarios. Luego lo que tenemos en sí es lo que sería el control de calidad. ¿Y cómo hacemos un control de calidad de la forma correcta? Eso es un poco lo que te quiero mostrar en este video, ¿sí? Para que también, porque es muy importante que entiendas que no es solamente lo que haces en las reuniones, sino por fuera de las reuniones. Entonces, en marketing, ¿cuáles son los controles de calidad que tenemos? Primero que nada, lo que hacemos es, podemos utilizar una app para registrar qué hacen con su tiempo, que también te la recomiendo en el documento de notas. También podemos revisar el cumplimiento de los KPIs o números clave, si los están cumpliendo. Podemos revisar el feedback del contenido, feedback de copies y creativos de ads, y en la reunión de setters revisar los reportes, cumplimiento de KPIs. En la reunión de setters revisamos la calidad de las llamadas que agendan y les damos feedback de conversaciones que no están calificadas, y también 3 o 4 veces al día para el control de calidad de setters. Lo que hacemos es 3 o 4 veces al día entrar a ver 5 a 10 chats y vemos cómo están conversando, vemos qué tan rápido conversan y vemos qué oportunidades hay sin explotar, como comentarios sin responder, respuestas de una encuesta y demás. Luego, en la parte de ventas, ¿qué cosas podemos hacer para un control de calidad en ventas? Hay varias cositas que tenemos en cuenta. Primero, lo que puedes hacer es que los reportes, closers o vendedores completen un formulario con la información de la llamada de ventas, que eso vaya las respuestas a Slack o ClickUp y que ahí haya un resumen detallado de la llamada de ventas. Entonces, como que los closers hagan un reporte después de la llamada de ventas. También puedes usar lo que sería Supernormal, que es una aplicación para resumir con AI la llamada, pero en resumen, revisar de las llamadas del día anterior, un resumen de cada llamada y cómo fue y por qué cerró y por qué no cerró. También lo que puedes hacer es escuchar 2 a 3 llamadas perdidas por closer por semana o por vendedor por semana. Y lo que haces es registrar un feedback escrito y en video de esa llamada, revisar el reporte de esa llamada escrito y guardar en un documento la fecha, el evaluador, el tipo de llamada, el closer, el resultado, el link a la grabación, el link al video, el feedback escrito en 5 o 10 oraciones y las lecciones que el closer aprendió de esto. Luego tenemos el control de servicio, que es básicamente controlar al equipo de servicio y asegurarte de que estén haciendo las cosas de la forma correcta. También lo que puede hacer es lo mismo que los closers o el equipo de ventas, desde la parte de cuando se termina una sesión con un cliente, que el mentor o el equipo de mentores ¿sí? complete un formulario y ese formulario crea un mensaje en Slack o una tarea en ClickUp, ¿sí? También revisar llamadas de los mentores para ver cómo están coachando a los clientes y revisar chats que tengan también, en especial con clientes que estén atrasados en el resultado, y revisar que estén enviando mensajes semanalmente a clientes, que eso también es importante para que hagan seguimiento. Y por último, vamos a hablar de lo que sería como la comunicación efectiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con la comunicación efectiva? Es cómo te comunicas con tu equipo de forma eficiente. Entonces, lo que tienes que hacer es animar a todos a compartir ideas y participar en discusiones, y eso crea un ambiente para comunicación entre equipos y individuos. Entonces, preguntarle a tu equipo qué problemas tenemos, qué áreas tenemos que mejorar, qué nos define, compartir aprendizajes y todo lo demás. También una cosa que es clave es reducir la comunicación de reuniones y transicionar al chat. Entonces las reuniones muchas veces se van por las ramas. Aquí utiliza el chat para pedir la información precisa que necesitas y recibir un feedback conciso. Entonces es importante que no quede en un chat que desaparece. Siempre es importante también separar el chat y discutirlo de una forma más privada si es algo que tiene que discutirse de forma más avanzada que en un chat. Pero a nivel general siempre intenta discutir a través de video o a través de chat lo que son las cosas y luego, si hace falta, agendas una reunión, pero como primer filtro intenta usar el chat. La mejor forma de comunicarse también es sin reuniones. De hecho, en el documento de notas, que si me envías notas a Marcos Rasetti por Instagram, o sea, me envías notas por mensaje en Marcos Rasetti por Instagram, te lo envío. El documento de notas te dejo el link a un manual de comunicación asincrónica que me encanta de Basecamp, y la comunicación asincrónica es cuando te comunicas no en reuniones en vivo sino por mensajes. No tengas una cultura de reacción a mensajes instantáneamente a responder todo el tiempo. Ten horarios de atención para responder. Por ejemplo, lo que puedes hacer es programarte espacios de 30 a 60 minutos durante el día, 1 o 2 veces al día o 3 veces al día para responder y para reaccionar a cosas.
no seas reactivo al responder también y no tengas miedo a perderte el caos y disfruta de perderte el caos de conversaciones y de esa forma vas a ganar tiempo para ti y tener una comunicación más eficiente en equipo. Entonces, reduce reuniones, usa comunicación asincrónica, responde no de forma reactiva y esas son como las claves. Esto aumenta la flexibilidad de tu horario, trabajas más enfocado y con menos distracciones, aumentando tu productividad. Te permite que todo lo que hablas quede documentado y no te olvides de qué dijimos en la reunión. Y además de eso mejora el feedback para dar tiempo para reflexionar, responder y todo lo demás. Hay varias herramientas para esto. Yo personalmente recomiendo Loom, si no también tienes ClickUp y Slack. Pero bueno, ahí es básicamente cómo hacer eso. Entonces algunos ejemplos de usos es, por ejemplo, anunciar a nuevos miembros, introducir nuevos miembros, reportes diarios, semanales y mensuales por chat. Y las desventajas es por ahí un poco de falta de cercanía o comunidad, pero puedes hacer reuniones por aparte para eso. No funciona tanto para lo urgente y las personas deben comprometerse a usar las herramientas de la forma adecuada. También te recomiendo que leas las guías de comunicación y chat que te dejo ahí en el documento de notas. Entonces, por último, ¿cuál es el manual de comunicación efectiva? Como para cerrar, ¿cómo nos comunicamos de forma efectiva? Primero que nada, las cosas a mejorar están en un documento de ideas o se crea una tarea. Segundo, para algo que quieres que alguien revise o presentar una idea, se crea una tarea. Para conversar o hacer preguntas se usa el chat de Slack. Para reportes se usa el chat de Slack que tiene una R adelante. Para mostrar, explicar o enseñar algo se usa Clips o Loom. Y para una conversación de feedback o ping-pong puede ser una reunión de 15 minutos con una agenda clara y las reuniones no son la primera opción, sino la última. Siempre pregúntate si puedes reducir esto al punto anterior, empezando de lo último que te dije a lo primero que te dije.